Ha pasado un año desde que cayó el régimen sirio y de repente aparecen unas grabaciones exclusivas. Y hoy precisamente vamos a meternos de lleno en ellas para descubrir esa cara oculta de su expresidente, Bashar al-Assad. Maldita sea Ghouta. Uf, qué fuerte. Esta frase, así, sin filtros, capturada en un video, es como la primera grieta que vemos en la imagen de este líder. Pero créanme, es solo el comienzo de lo que vamos a descubrir. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, nos vamos a sumergir en estas filtraciones, a ver qué es lo que realmente dicen. Luego, vamos a poner cara a cara al Assad público, el afligido, con el Assad de puertas para adentro. También, y esto es increíble, veremos cómo se burlaba de todos, hasta de sus propios soldados y aliados. Vamos a tratar de resolver el misterio de estas grabaciones, de dónde salieron, y lo más importante, por qué, un año después, esto sigue siendo tan relevante. Bien, para entender de verdad el impacto de lo que vamos a escuchar, tenemos que viajar en el tiempo. Hay que ponerse en el contexto exacto de cuándo y dónde se grabó todo esto. Y no es un momento cualquiera, Es un punto clave en la guerra de Siria. Estamos en marzo de 2018. Assad visita Ghouta. ¿Pero qué era Ghouta? Bueno, por años fue el epicentro de la oposición, un símbolo de resistencia, un lugar que aguantó un asedio de verdad brutal. Sufrió hambre, bombardeos constantes y hasta un ataque con armas químicas. Y es ahí, justo ahí, en medio de toda esa destrucción, donde Assad decide ir a grabar un video para celebrar su supuesta victoria. Ok, ya tenemos el contexto. Ahora, veamos cuál fue la película que nos quisieron vender, la historia oficial que la presidencia siria le contó al mundo. El régimen saca este video, se llama El Camino a Ghouta. Y lo que vemos es, pues, una producción impecable, casi de película. Vemos a un Assad con cara de preocupación, supuestamente dolido por ver la destrucción, por ver a la gente desplazada. El objetivo era claro, mostrarlo como el padre de la nación, alguien que sufría con su pueblo. Y claro, las palabras que usaba iban en la misma línea. Hablaba de lo doloroso que era ver a la gente sin hogar, a los niños, de cómo el Estado tenía el deber de ayudar. O sea, un discurso lleno de empatía, de pesar, un guión perfecto, hecho a la medida para las cámaras. Pero claro, una cosa es lo que se graba para el público y otra muy distinta es lo que pasa cuando se cree que nadie está escuchando. Y ahí es donde entran estas cintas filtradas. Nos muestran la otra cara de la moneda, una realidad que no es nada bonita, es cruda, es perturbadora. Aquí es donde vemos a los dos Assad. El de la narrativa oficial, que dice que el Estado está cumpliendo con su deber, y luego la realidad filtrada, maldita sea Ghouta, vámonos de aquí. El choque es brutal. La máscara de preocupación se cae y lo que queda es un desprecio total, y francamente ganas de irse de ahí lo más rápido posible, de un lugar que él mismo había ayudado a destruir. Y la cosa no para ahí. Escuchen lo que dice de la gente de Ghouta, que no tienen para comer, pero gastan un dineral en mármol para las mezquitas, como los faraones. O sea, no es solo desprecio, es una burla directa a su fe, a sus prioridades, demuestra una desconexión total con la gente que en teoría él gobernaba. Pero quizás lo más revelador de todo es que incluso los momentos que parecían espontáneos en el video oficial, bueno, pues eran puro teatro. Todo estaba preparado, le decían qué decir, cuándo sorprenderse. La maquinaria de propaganda estaba cuidando hasta el último detalle. Hay un momento que es increíble. Un asistente le dice que el ejército entró en Sakba, y él responde, a ver, filmemos el video como si yo no supiera. Y dicho y hecho, para la cámara, actúa totalmente sorprendido. Esto nos da una idea del nivel de manipulación. No era solo posar, era fabricar una realidad completamente falsa para que la gente la viera. Y uno podría pensar que este desprecio era solo para la población civil, para sus enemigos, pero no. Las cintas revelan que se burlaba de todos, incluyendo a sus propios soldados y hasta a sus aliados más importantes. Es que nadie se salvaba. Por ejemplo, los soldados se le acercaban, le besaban la mano, y en cuanto se subía al coche, se burlaba con su asesora. No hay caso. Todos besan las manos. ¿Y sus aliados? A Hezbollah, que presumía de su habilidad para la lucha callejera, los minimizaba diciendo que ya no se oyen sus voces. Incluso a su general estrella, Suheil al-Hassan, el Tigre,
Lo llamaban animal por una foto. Es un cinismo que lo abarcaba todo. Y lo más loco es que ni siquiera se creía su propia propaganda. Su asesora le pregunta qué siente al ver sus fotos por todos lados, en las calles. Y él responde, no siento nada, sinceramente. Mi ojo no las ve o mi mente no lo hace. Una indiferencia total. Un desapego absoluto de esa imagen de líder todopoderoso que su propio régimen se esforzaba tanto en construir. Llegados a este punto, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué alguien grabaría estas conversaciones pero tan comprometedoras? Y más importante aún, ¿por qué guardarlas? Y bueno, la forma en que estas cintas salieron a la luz, eso le añade todavía más misterio al asunto. La historia parece sacada de una novela de espías. Resulta que las cintas aparecieron en el Palacio Presidencial después de la caída del régimen. Estaban en un sobre que decía ultra secreto. Y junto a ellas que había documentos personales de su asesora Luna al-Shabal, su identificación, su pasaporte. La teoría más fuerte es que ella las guardó como una especie de póliza de seguro, por si las cosas se ponían feas. Lo más turbio de todo es que ella murió en un accidente de coche muy sospechoso, meses antes de que cayera el régimen. Parece que tenía unas bajo la manga que nunca llegó a usar. Bueno, y ahora, un año después de todo, ¿por qué es tan importante hablar de esto? ¿A quién le importa? Pues, importa. Y mucho. No es solo un chisme histórico. Es que estas grabaciones nos dan una ventana sin filtros a la mente de los que estaban en el poder. Nos dejan ver el cinismo, el desprecio que movía a un régimen que causó uno de los peores conflictos de nuestro siglo. Y esto ya no es una interpretación o una suposición. No, esto es escucharlo de su propia boca. Por un lado teníamos la imagen pública, el líder afligido, el patriota, el protector. Y por otro, la realidad privada. Un hombre despectivo, distante, que se burlaba de todos, civiles, soldados y aliados. Para muchísimos sirios, estas cintas solo confirman lo que ya sospechaban o vivieron en carne propia, que toda esa propaganda era una farsa para esconder una indiferencia total hacia su dolor. Y de alguna manera, valida por qué se levantaron en su contra. Al final del día, esta evidencia, en su propia voz, hace más que añadir un dato curioso a la historia. La reescribe, borra cualquier ambigüedad que pudiera quedar sobre cómo era realmente este régimen por dentro. Y claro, nos deja pensando, ¿cuántas verdades así, tan crudas, estarán todavía escondidas detrás de las fachadas del poder en otros lugares del mundo?